Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spider Culé. Bueno, como sé que os gusta el tema de los informes y de los reportes y tal, y de la ciencia, que ya sé que a algunos no, a otros sí, no sé, supongo que hay un poco de todo en la audiencia, pues he decidido traeros ahora un nuevo estudio que habla también de, fijaros cómo se titula este estudio, es la efectividad In-Season Manager Changes in English Premier League Football, que lo que significa es que básicamente cuál es el impacto, la efectividad positiva, es decir, que funcione el cambiar de entrenador, al hacerlo a mitad de la temporada en la Premier League, en Inglaterra. Bueno, esto es un estudio hecho por Lucas M. Besters, Jan C. Van Aars, Martin A. Van Tuchel. Me hace ser primo de Tuchel. Este es un paper que se hizo en el 2016 y que vamos a analizar rápidamente, simplemente para seguir redundando un poco en la idea de lo que dice la estadística y la probabilidad y los estudios científicos sobre el tema del cambio de entrenador a mitad de temporada. Repasamos el otro día uno que era sobre la Liga Española y vamos a ver ahora uno sobre la Premier, que creo que también, aparte que tiene una temporalidad, fijaros que el estudio es del 2001-2002 a la 2014-2015. La de ayer del chico de Vigo era hasta la 2007, de la 97 a los 2007. Muchos decíais, uy, bueno, pero es que el fútbol ha cambiado mucho y tal. Bueno, pues este es un poquito más nuevo. Y vamos a ver un poquito cómo emplean o qué es lo que pueden llegar a deducir en este estudio sobre este tema. Y como veréis, también tengo un pequeño nuevo look porque tengo una nueva máscara virtual y una nueva gorra con el logo del Spider. No me diráis que nos molona, chavales, ¿eh? No me diráis que no queréis una. Aparte, detrás también está el loguito en chiquitito. Es una gorra de la puta madre que me ha hecho Jimmy Knows, a quien le vuelvo a mandar las gracias por hacer la carátula virtual nueva, que seguramente os gusta más, porque ahora puedo mover la boca, mira. Y también puedo mover un poco los ojos y tal y cual. Y tengo la gorrita, los cascos para escucharme y poder monitorear bien el audio y asegurarme que estoy grabando. Bueno, toda la parafernalia típica de un youtuber, porque ahora soy youtuber, tengo la placa que lo demuestra, motherfuckers. Bueno, vamos a ver entonces este estudio. Hay que ponerse serio porque esto es un estudio científico y tal. Cuando te pones científico vas a decir, ay, es serio. Bueno, vamos a ver, dice que encontramos que algunos cambios son exitosos y otras son contraproductivos. Esto es el abstract, es decir, un poco la introducción. Te dicen que desde el 2001 al 2015, o 2001, 2014, 2015, hacen este estudio sobre si tiene un impacto. Y dice que en algunos casos encontramos que estos cambios son exitosos y en otros casos, como dice aquí, es contraproductivo. Es decir, que no merece la pena hacer el cambio. Dice, en la media, on average, que dice aquí, el desempeño no mejora al cambiar un entrenador. Porque dice que esta efectividad, este éxito de cambiar de persona que lleva el equipo, depende de circunstancias poco predecibles y altamente específicas. Como se verá en todo lo que vamos a estar viendo en este estudio, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que hay tantas variables impactando el desempeño de un equipo de fútbol que básicamente cambiar un entrenador es difícil de predecir o difícilmente va a tener éxito porque el resto de variables no se cambian. Y entonces aquí te estábamos hablando siempre del tema multifactorial que algunas personas pues no quieren oír ni hablar, prefieren oír de un solo factor. Hablamos de un solo factor en el caso de entrenador. Hoy estamos viendo nuevamente cómo la gente argumenta que el Barça tiene plantilla porque un jugador de 24 ha ganado un premio, que es una argumentación que no se sostiene por ningún lado, pero ha calado en las redes sociales esta argumentación de ¿ves cómo tenemos plantilla porque hay un jugador que gana un premio? Que un jugador gane un premio lo que significa es que ese jugador es bueno. No impacta a que el resto de jugadores sean muy buenos. No tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, es una conjetura muy... Y luego hay gente que me ha dicho, no, es que claro, Luke de Jong no es titular. Ya, pero la plantilla del Barça no se evalúa en base solo a un jugador o solo en base a los que son titulares. La plantilla es un grupo de 24 personas y hay que evaluar a las 24 personas. Bueno, entonces, por eso está la ciencia y por eso es bueno entender un poco cómo se hacen estos estudios, para que veáis un poco cómo se analizaría una plantilla. La plantilla no se analizaría diciendo, tengo a Messi y ya está, tengo la mejor plantilla del mundo. No, esto es absurdo. O sea, quien piense que esto es así, entonces ya está, la mejor plantilla del mundo la tiene el PSG, porque tiene el mejor del mundo, ¿no? Entonces ya está, asunto resuelto. ¿Quién tiene la mejor plantilla? El PSG, no hay más.
Bueno, esto claro, es que es muy ridículo. Bueno, vamos a seguir. Entonces, dice, aquí, bueno, hay una introducción, fijaros, una introducción que habla de bla, 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 que el fútbol en Australia, no sé dónde, en todos lados es súper popular, bla, 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 bla. Y luego te dice que hay un gran interés en el fútbol, para tal, blim, plum, y te empieza a hablar de todo tipo de estudios, fijaros, todo lo que tiene numeritos, estos 2003, no sé qué, 2011, y he marcado aquí dos, que ya los he visto en rosa, estos dos estudios de Cooper and Szymanski y el de Anderson y Sally, que estos estaban intentando ver cuál es el impacto real de un entrenador. Y lo que les pasa a Cooper y a Szymanski es que dicen, fijaros, cuestionan la influencia de los entrenadores en el desempeño profesional de los equipos de fútbol. Es decir, que creen que el entrenador no tiene ningún impacto. Esto es el resultado de su estudio en 2010. Sin embargo, Anderson y Sally en 2013 dicen lo siguiente. Dicen que sí tiene influencia el tema de tener, o sea, no es negligible, porque aquí no estamos hablando de si impacta muchísimo o poco, sino de si tiene impacto. Entonces hay un estudio en 2010 que dice que los entrenadores no tienen prácticamente ningún impacto. Y hay un estudio de 2013 que dice, cuidado, sí tiene un impacto medible, o sea, que no se puede obviar. No te está diciendo que tiene el gran impacto, sino que están diciéndole a Cooper y Szymanski, cuidado, que algo de impacto sí que tienen. No te están diciendo que mucho, pero algo. Y estos dos estudios, creerme que los analizaré en otro vídeo para que veamos las dos visiones. Pero fijaros que lo que dicen Anderson y Sally en su paper no es básicamente que el entrenador es todo a la hora de explicar el desempeño. De hecho, simplemente están diciendo que hay un matiz que hace que sí, que es el tema del liderazgo, y que esto además es lógico porque incluso en el mundo empresarial el tener a un manager o el tener a un jefe o a otro sí impacta el rendimiento de la empresa. Por lo tanto, en el fútbol, que no deja de ser como una empresa más, es obvio que tiene que tener algún tipo de impacto. Bueno, pero cuidado, porque estamos hablando de matices, no estamos hablando de que el 90% del resultado de un equipo de fútbol lo determina el entrenador, porque si no, la inversión principal racionalmente iría al entrenador. Es decir, en lugar de gastarte 600 millones de euros en salarios de jugadores, te gastarías 500 millones en el entrenador y 100 en los jugadores, porque en el entrenador y cuerpo técnico, porque entenderías que ahí está el valor o ahí está el impacto principal en los resultados deportivos. Como esto no es así, evidentemente el ratio de inversión en el entrenador versus la plantilla es muy superior al de la plantilla. De hecho, incluso a día de hoy, algo que no pasaba en el pasado, los jugadores hasta ya cobran más que su entrenador. Hubo una época en los 70, en los 80, donde se entendía que el entrenador tenía que cobrar más que cualquier jugador del equipo. Luego aparecieron las grandes estrellas y estas grandes estrellas empezaron a cobrar más que los entrenadores y empezó a crearse esta discrepancia de, hostia, ¿cómo puede ser que tu jefe cobre menos que tú? ¿No? Bueno, estos son temas que hay que tratar de forma, pues como hay que tratarlos, como se pueda. Bueno, entonces, muy importante esto de Anderson y Sally, porque dicen, sí, el entrenador tiene un impacto que para mí sí es importante. Es decir, yo no estoy de acuerdo con Cooper and Szymanski que el entrenador no tiene ningún tipo de impacto. Yo creo que sí tiene impacto, y os voy a poner un ejemplo a ver si os sirve. El impacto sería, imaginaros que yo salto 6 metros en salto de longitud, saltando en bolas, sin ropa, sin nada. Y que tengo a un tío al lado que salta 5,8, 5 metros 80 centímetros, también en bolas. Y yo siempre le gano. Y de repente al de al lado le dan unas zapatillas Nike de puta madre. Y el tío salta 6,20, 20 más que yo. ¿Diríais que las zapatillas son el factor fundamental que hacen que él salte 6,20? No. Dirías que el factor fundamental que salte 6,20 es él, pero con la ayuda de las zapatillas consigue esos 40 extra que le dan la victoria. Es decir, que las zapatillas solas no consiguen hacer nada, pero puestas en mis pies consiguen darme esos 40 centímetros que me permiten ganarle al tío que salta en bolas. Que si los dos estamos en bolas, yo no tengo diferenciación. Eso hace que las zapatillas sean determinantes en ese contexto de igualdad, pero no son el factor que explican por qué yo salto 6,20. Porque el factor que explican 6,20 está más relacionado con mi musculatura, mi forma de correr, mis huesos, etcétera, porque yo ya salto 5,80 sin las malditas zapatillas. Esto es un poco lo que tenéis que entender cuando aquí Anderson y Sally dicen que no se puede, dicen non-negligible, o sea, como que no se puede simplemente obviar. Tiene un impacto. Lo que pasa que no es el gran impacto que, repito, por ahí os están diciendo. Y estos son estudios. Lo digo porque alguien puede estar diciendo que es un 90% y hay que preguntarle, bueno, ¿de dónde sale ese 90%? ¿Dónde hay un estudio estadístico que indique que el impacto de un entrenador es el 90% de la torta del 100%? Claro, esto no lo va a encontrar en ningún lado, porque, repito, la literatura científica no explica
De hecho, la literatura científica prácticamente se está cuestionando si los entrenadores tienen o no impacto. Pero esto es un tema que trataremos más adelante. Este no lo quiero tratar hoy, pero sí lo quiero tratar porque creo que este debate hay que tratarlo de forma seria. O sea, no hay motivo por el cual no apelar a estos estudios como ayuda para poder acabar de discernir ciertos debates que tenemos en el barcelonismo, que a veces yo creo que se van de madre porque, bueno, cada uno pone el marco de referencia en el debate que le da la gana, ¿no? Y a veces no se sabe ni siquiera cómo estructurar un debate dentro de un marco de referencia de argumentación. Que este es otro tema que os contaré otro día, porque creo que si los empiezo a explicar ahora, este vídeo no acaba nunca. Bueno, como veis, aquí hay todo tipo de estudios y números y tal, de otras ligas. Por ejemplo, aquí te hablan de Van Aers y Van Tuchel, que hicieron lo mismo en Alemania y en Holanda. Han hecho este tipo de estudios y han concluido básicamente que cambiar de entrenador a mitad de temporada tiene un impacto prácticamente nulo. Es decir, tiene un impacto sin efecto, ¿no? Y bueno, y luego hay aquí algunos estudios, por ejemplo, de Tom Will, que le da un pequeño efecto positivo. Es chiquitito, pero existe. Hay varios estudios que, bueno, aquí tenéis más. Y básicamente todos, en conclusión, tienen un poco esta teoría. Simplemente dan resultados o que te quedas igual o que podría haber una ligera mejoría de tus prestaciones a la hora de cambiar de entrenador a mitad de temporada, ¿no? Bueno, entonces hacen aquí todo de estudios y fijaros que hacen, por ejemplo, os voy a enseñar un poquito cómo tratan ellos hacen unas gráficas, os hacen una ecuación del copón bendito aquí, que es brutal, para hacer su regresión con varias variables. Esto es lo que se utiliza en econometría y en algunos estudios estadísticos. Y finalmente, bueno, te hacen toda la explicación, que no os la voy a ahorrar porque os voy a poner el link en la descripción para que lo podáis ver vosotros mismos y podáis vosotros mismos entenderlo en caso de que queráis pues entrar en materia, ¿no? Y luego aquí te hacen tres estudios de 3 equipos que cambiaron de entrenador a mitad de temporada, siendo uno el Chelsea, otro espera que lo miro por aquí abajo, el Chelsea, el Leeds United y el Newcastle United FC, con diferentes resultados, ¿no? Creo que el Chelsea se quedó igual, y de hecho esto lo veis en la gráfica de aquí. Esto de aquí, si veis el punto de en medio, el rojo, este es el Chelsea. Creo que el naranja es el Newcastle y el Leeds es el de arriba. Y veis aquí que un poco cuál es el resultado de cambiar de entrenador, ¿no? Está todo, la línea que cruza es la media. Y entonces aquí veis un poquito el resultado. Creo que el naranja, si interpreto bien la gráfica, el naranja sería el equipo que le ha ido bien y... Perdón, que le ha ido bien, y el verde el que le ha ido mal. A ver, dejadme que entienda bien esta gráfica, que entienda lo que dice aquí. And then the decision of the United was assess extremely high around the board, no sé qué, pam. A ver, ¿dónde está esto, tío? Newcastle experience a turbulent summer, rumors concerning the ownership, no sé, players, failure, qualify European, no sé qué, bla, bla, meanwhile, the Scottish manager, Initially un nicely cooperated with no sé cuál, bla, bla, bla. A ver, esperaros un momento, ¿dónde está esto, tío? Esto lo he leído yo antes, hostias. Los previos, no sé qué. Vertical axis indicates changes in cumulative support. Bueno, estoy aquí hablando solo, es igual. Bueno, es igual, que esto lo que indica un poco es un equipo que le ha ido muy bien, un equipo que le ha ido muy mal, un equipo que está en la media, y luego todos estos equipos, y luego veis aquí excepciones, ¿no? Intentaríamos que el Barça con Xavi esté en una de estas excepciones y nos vaya de putísima madre gracias al cambio de entrenador. Bueno, vamos a ir a las conclusiones, que creo que con eso nos quedamos ya chochitos. Dice, concluding remarks, que es un poco las conclusiones del estudio para que entendáis un poco, a grosso modo, repito, el que lo quiera leer, esto tiene tela, esto yo lo he leído, claro, esto hay que leerlo con tranquilidad, porque evidentemente hay mucho mambo aquí, ¿eh? Dice, bueno, cambio de entrenador, bla, 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 te vuelve a tirar algunos papers, dice, y entonces empieza a hablar del suyo. En nuestro informe investigamos la efectividad del cambio de manager en medio de la temporada usando 15 temporadas de la English Premier League de fútbol. Dice, cuando comparamos el cambio de desempeño después de un cambio de entrenador con el cambio del desempeño de un reemplazo contrafactual, encontramos que no hay diferencia. ¿Qué es un reemplazo contrafactual? El reemplazo contrafactual sería aquellos entrenadores que eran susceptibles a ser cambiados porque sus resultados eran igual de malos que los resultados de los equipos que se cambiaron de entrenador, y resulta que los resultados de estos equipos que decidieron no cambiar de entrenador son iguales, el desempeño, al equipo que cambia de entrenador. Es decir, que al final, entre cambiar y no cambiar, no encuentran. Porque ellos van un paso más allá y no solo calculan cómo se desenvuelve el equipo
que cambia de entrenador, sino que lo comparan con aquellos que también van mal, pero no cambian nunca de entrenador. Y se dan cuenta que el resultado, estadísticamente hablando, es muy parecido entre ambos. Por lo tanto, la conclusión final es, hostia, si te va igual cambiando que sin cambiar, pues entonces no cambies, ¿no? Es un poco la... Dice, although we find heterogeneity in the effects management changes, the successful related to specifically in project. Dice, aunque encontramos una heterogeneidad en los efectos del cambio de entrenador, el éxito parece estar relacionado a circunstancias impredecibles y específicas y muy impredecibles. Es decir, que aunque han encontrado que hay equipos que les va bien, de hecho lo veis en la gráfica que hemos visto antes, equipos que les va bien, otros que les va mal, otros que se quedan donde están, más o menos, encuentran que estas diferencias, las diferencias que se encuentran heterogéneas, es simplemente porque hay factores externos que son muy impredecibles, o sea, que no se explican por el entrenador. Dice, esto levanta la pregunta, o esto hace que nos preguntemos por qué los entrenadores son cambiados a mitad de temporadas anyways, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué haríamos esto? Y entonces dicen que hay varias razones para hacer esto. Es decir, el estudio concluye, otro estudio distinto al que vimos ayer, concluye, señores, cambiar de entrenador básicamente no produce ningún resultado diferente al que ya teníamos. ¿Por qué lo haríamos? Entonces el estudio, como los investigadores se encuentran que empíricamente los datos te dan que no hay un gran cambio, el cambio es muy menor, dicen, hostia, entonces ¿por qué se producen estos cambios? O sea, si consistentemente uno observara, ya no hiciera la regresión estadística, sino simplemente observara los datos con detenimiento visualmente, sin hacer la regresión, se podría llegar a la misma conclusión. Hostia, cambiar de entrenador no produce realmente grandes cambios. Entonces, ¿para qué voy a embarcarme en un cambio de entrenador? Entonces, claro, los investigadores dicen, coño, aunque estadísticamente no encontremos el motivo, tengo que explicar por qué se da que se sigue produciendo algo que la estadística te dice que no debería producirse. ¿Se entiende dónde voy? Y entonces te dicen varios motivos por los cuales ellos explican por qué se sigue cambiando el entrenador a mitad de temporada, a pesar de que la evidencia empírica te diría que no haría falta. Que te jodes, te quedas con el entrenador que tienes porque al final te vas a quedar igual, cambies o no. Y la primera razón dice que básicamente algunos dueños de equipos creen simplemente que cambiar de entrenador va a ser efectivo. O sea, ellos tienen la confianza de que va a ir mejor y tienen la percepción de que ese cambio va a ser mejor. Es un tema muy subjetivo de los dueños de los clubes que cambian de entrenador. Simplemente ellos creen que ellos sí van a acertar con el cambio y les va a ir bien. Esto es una cosa que ellos dicen. Dice, una comparativa de antes y después, considerando el contrafactual, es decir, aquellos equipos que no cambiaron de entrenador cuando podían haber cambiado, es engañoso desde el punto de vista de los investigadores, pero no desde la percepción de los clubs, de los fans y de los medios. ¿Qué quiere decir esto? Claro, que el investigador tiene en cuenta este análisis contrafactual. Y si haces el análisis contrafactual, básicamente dices, hostia, no cambiéis de... Si tuvieras a un tío, un genio que te llevara datos, te diría, tío, no cambiéis de entrenador porque no os va a ir bien, básicamente. Y entonces los fans, los medios de comunicación y los dueños de clubs, habitualmente el análisis contrafactual no lo tienen en cuenta ni quieren tenerlo en cuenta. Y por eso tienen una conclusión o una percepción de que es mejor cambiar de entrenador. Dice, una posible tercera razón es la asimetría en la percepción de la relación entre la decisión y el resultado. Cuidado. Dice, decidir cambiar un entrenador y no tener una mejora es mejor, fijaros, a ver que lo señalo, es mejor que decidir no cambiarlo y no tener ningún tipo de mejora. Es decir, que entre no cambiar y no tener mejora y cambiar y tener mejora, se percibe mejor lo segundo que lo primero. ¿Por qué? Bueno, porque en lo segundo, aunque no haya habido mejora, por lo menos uno ha hecho algo. En cambio, cuando van mal las cosas y uno no hace nada, como no hay mejora, todo el mundo le achaca a no tuviste capacidad de hacer nada. Entonces los dueños de los clubs, o en este caso los presidentes, prefieren quedar como que han hecho algo. Bueno, no iban las cosas bien, por lo menos intento algo. Y además, como existen casos, existe la posibilidad de que te vaya un poquito mejor a nivel estadístico, pues merece la pena arriesgarse. Esto es un poco la percepción que tienen, ¿no? Dice, hay una razón cuarta posible, que
The dismissal is simply the destiny of the... Vale, la cuarta opción es un poco la que mencionaba Carlos en su estudio, el chico de la Universidad de Vigo, que decía el chivo expiatorio. Al final, bueno, no puedes cambiar a todo el equipo, la gente pide cambios, la gente pide que se castigue a alguien, y bueno, al final todos asumen que el que se castiga es el entrenador, pues por lo tanto, yo repito la actitud y castigo al entrenador. Mira, dice entonces, por ejemplo, los entrenadores son habitualmente son sacados, debido a razones fuera de su influencia, siendo utilizados como scapegoats, que serían chivos expiatorios. In management literature, this is found to be the case after bad performance. Bueno, que esto al final siempre se echa a un entrenador después de que haya tenido mal desempeño. Bueno, como veis, este es otro estudio bastante interesante, con bastantes buenos datos también, que refutan un poquito lo que vimos ayer. Lo que pasa que ayer vimos un poco un estudio que cambiaba un poquito el parámetro. No simplemente estudiaba cambio versus no cambio, sino que estudiaba más el cambio a corto y largo plazo, y el corto y largo plazo lo definía él entre 10, 15, 20 partidos, y encontraba que no había al final diferencia en la consecución de más puntos a través de ese cambio. Y aquí lo que nos están diciendo básicamente es un poco parecido. Ojo, que os vuelvo a llevar a esta gráfica, porque esto os tiene que quedar claro. Esto es un modelo estadístico que te habla de una serie de probabilidades y de una media y de una serie de variaciones en la estadística, que es esta que veis aquí. Todos estos puntos se convierten en una línea, que se convierte en la media, y luego vemos cuál es la desviación de los clubs. Y entonces vemos que hay un clúster o un grupo que se concentra aquí en medio. Coño, pero tenemos a equipos que se desvían de este patrón, ¿no? Que con el cambio te hacen un Flick o te hacen un Tuchel. Claro, nosotros estamos apuntando con el cambio de Koeman por Xavi a conseguir este efecto. No esperamos conseguir el efecto tradicional. Entonces nos la estamos jugando, creo que con buen motivo. Aquellos que pensabais ayer que yo el vídeo lo había hecho para defender a Koeman, nada que ver. Si yo siempre he querido que Koeman se fuera. Lo que pasa es que los estudios dicen una cosa que hay que tener en cuenta para que luego no nos llevemos sustos. Y lo que estamos esperando es hacer un Tuchel o un Flick, que es algo posible, pero que en la literatura, tanto de la Premier como de Primera División Española y Segunda, es poco probable. Pero es posible. Y estamos apuntando a eso porque contamos con que ciertos parámetros de Xavi van a tener un efecto positivo y van a hacer que la plantilla rinda más. Y yo apuesto por esto. O sea, yo estoy de acuerdo en que el efecto Xavi puede proporcionar una mejora. Además, como dicen muchos de estos estudios, no cambiar de entrenador te deja como alguien que no puedes motivarte en hacer cambios, o sea, no eres capaz de tomar decisiones de cambio, y además existe la posibilidad casi segura de que va a haber una pequeña mejora, porque algunos estudios, que no es otros estudios hechos con anterioridad, dicen que el cambio de entrenador produce una ligera mejora, no una gran mejora, pero sí una ligera mejora. Claro, de estar novenos, fijaros, solo cambiar a Xavi, ya hemos pasado de novenos a sextos, ya hemos conseguido una mejora. Ahora hay que ver si la mejora se sostiene. Según la evidencia empírica estadística, acabaríamos entre el sexto y el noveno, pero es posible que acabemos entre el sexto y el primero. Hay una posibilidad, es pequeña, pero hay. Yo confío en que el Barça quede entre los 4 primeros, porque al final es un poco el estatus que le toca por presupuesto y por jugadores. Es evidente, la plantilla del Barça es de las 4 o 5 mejores de España. Tendría que ser la mejor o la segunda mejor. Bueno, estamos ahora entre las 5 o 6 mejores de España, que es malo. Es malo porque el presupuesto que tiene el Barça no es para tener la quinta mejor plantilla del campeonato, es para tener la primera o la segunda. Bueno, de hecho la primera, porque tenemos la plantilla que más cobra del mundo, con lo cual tendríamos que tener la mejor plantilla del mundo. Pero la mejor plantilla del mundo la tiene el PSG porque tiene a Messi, ¿sabéis? Si queréis hacer el análisis de esa forma. Hay que tener cuidado con lo que defiendes y las implicaciones, porque entonces las puedes transportar a otros equipos y entonces te das cuenta de que entonces, claro, el Bayern tiene mejor equipo porque tiene a Lewandowski, que ganó el último Balón de Oro. El PSG tiene mejor jugador porque tiene a Messi, que todos sabemos que aunque no haya ganado el Balón de Oro es el mejor del mundo. ¿Qué jugador tendremos nosotros entre los 10 primeros clasificados del Balón de Oro? Es que yo creo que no hay ninguno. Estaba Pedri y Pedri no lo va a ganar. Entonces, claro, si medimos la plantilla del Barça por un solo jugador, nos encontraremos que cuando den el Balón de Oro habrá como 5, 6, 7, 8, 9, 10 equipos que tienen mejor plantilla que nosotros. Con eso queremos ganar la Champions. Entonces, lo que pasa es que yo no haré esa argumentación porque evidentemente es errónea. Pero bueno, chavalotes, este es otro estudio. Este vídeo lo he hecho porque he visto que a tanta gente le ha gustado el anterior que digo, hostia, pues me voy a poner a buscar estudios. Y como veis hay un montón, porque hay aquí una página, fijaros aquí, todo lo que son numeritos de fechas y de nombres de personajes que tienen estudios, son estudios que se referencian
porque claro, cuando uno hace este tipo de trabajo, lo que intenta es corroborar o desmentir lo que han hecho otros, con lo cual adoptas un poco los estudios de los demás como referencia, los mencionas para explicar un poco qué han sacado y a partir de ahí tú haces tu valoración y a ver si tus resultados replican. Cuantos más resultados se repliquen, más se valida la información, no como verdad absoluta. La ciencia no tiene verdades absolutas, la ciencia es cambiante, lo que se proponía en los 70, muchos de los preceptos científicos de los 70 o resultados que se encontraron hoy no aplican, otros sí, evidentemente, pero la ciencia tenéis que entenderlo como un animal en continua evolución y este tipo de estudios se van a seguir haciendo y siempre y cuando más o menos estén dando estos resultados se valida una tesis o una teoría de que cambiar de entrenador no tiene gran impacto en los equipos que lo hacen. De hecho, hay muchos estudios que van en esta dirección o que hay una ligera mejora. Ligera mejora no es ganar un sextete como ha hecho Flick o convertir al Chelsea en una pisonadora como ha hecho Tuchel. Esto puede pasar, es posible, pero los estudios dicen que es poco probable. Pero te puede pasar, evidentemente. Puede pasar que un entrenador pegue un cambiazo brutal a un equipo, pero no es lo común. Es bastante poco común, de hecho. Y haberlo vivido 2 veces en Europa con el Bayern y con el Chelsea es bastante, en cierto modo, sorprendente. Bueno, chavales, os lo voy a dejar aquí. Si os han gustado este vídeo, la máscara virtual, la gorra, este formatillo que me permite leer mientras hago los vídeos, darle like al vídeo, dejarme vuestro comentario, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Cool. Hasta la próxima.